Para la parte digital, normalmente todos los circuitos tienen que trabajar con dos condiciones que son corte y saturación. Las señales que llegan a estos circuitos digitales, como saben ustedes, son valores de 0 y 1 lógico o 0 volts y VCC, y entregan también un 0 o un 1 lógico o un 0 tensión de alimentación. Para lograr esto, cuando nosotros utilizamos los transistores, es necesario que nosotros lo polaricemos. Tenemos que fijar un punto de operación. Normalmente, aquí estamos representando las pruebas características de un transistor. Dependiendo de la cantidad de corriente de base que ustedes le suministran, se va a fijar un punto de operación. El transistor trabaja en tres regiones, que son la zona de saturación, zona de corte y la parte de región activa. Normalmente cuando ustedes utilizan región activa es cuando están buscando amplificar una señal. Normalmente se utiliza en la parte de audio. Cuando nosotros estamos utilizando circuitos de conmutación, debemos de trabajar en zona de saturación y zona de corte. Cuando nosotros queremos identificar si un transistor está en una determinada región, lo único que nosotros debemos analizar es ver cómo están las uniones base emisor y base colector. Por ejemplo, cuando su transistor está en región activa, la unión base emisor está polarizada directamente y la unión base colector está polarizada inversamente. Cuando ustedes están en la parte de la zona de corte, las dos uniones, tanto base emisor como base colector, están polarizadas inversamente. Cuando ustedes están en zona de saturación, las dos uniones, base emisor y base colector, están polarizadas directamente. Eso es lo único que tenemos que tener como referencia para determinar dónde va a trabajar. Aquí estamos mostrando la configuración básica del transistor como conmutador. Vale. Como ya se mencionó, este circuito lo que va a recibir en su entrada son dos voltajes. O bien en un instante dado recibe 0 o bien recibe SC. Partiendo de esas condiciones, si yo aplicara un 0 aquí en este punto, ¿cómo estaría polarizado este diodo? Directo inversamente. A ver, nuevamente, 0 en este punto y 0 en este punto. O sea, no hay diferencia de potencia. Por lo tanto, su diodo está polarizado inversamente. Recuerden que para que un diodo conduzca, la parte del ánodo tiene que ser más positiva que el cátodo. Cuando las dos tensiones son iguales, no hay la diferencia de potencial y por lo tanto el diodo está polarizado inversamente, no conduce. Lo mismo si yo aquí hubiera aplicado una tensión negativa, su diodo estaría polarizado inversamente. Entonces, cuando yo tengo 0 volts a la entrada, el diodo está polarizado inversamente y por lo tanto no existe flujo de corriente de base. Recuerden, tampoco vamos a tener aquí flujo de corriente de colector. Entonces, en este caso, este transistor se podría reemplazar como un interruptor abierto. Y entonces su tensión de salida será igual a VCC. Sería esta primera condición. Con 0 de entrada, su diodo está inverso, el transistor se comporta como un interruptor abierto y su tensión de salida será SC. ¿Están de acuerdo hasta ahí o hay algún problema? Sí, profe, todo bien. Vale. Ahora vamos a ver el otro caso. Cuando la señal de entrada es SC, ahora si esta tensión es positiva, por lo tanto SC aquí y tierra de este lado, su diodo va a estar polarizado directamente. Vamos a tener un máximo flujo de corriente, como lo está marcando aquí esta curva característica. Entonces, al tener ese flujo de corriente, vamos a tener la máxima corriente de colector. Significa que el transistor lo estoy reemplazando como un interruptor cerrado para que tenga el máximo flujo de corriente. En esas condiciones, mi tensión de salida será igual a 0 volts. Es lo que estamos marcando aquí. Señal de entrada SC, el diodo está directo, el transistor es un interruptor cerrado
y por tanto la salida será 0. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos trabajando en estas condiciones, por ejemplo aquí, nosotros tenemos este dibujo que corresponde a un circuito inversor, que muchos deben de conocer. Lo que está dentro de este inversor es este arreglo. ¿Por qué? Entró un 0, salió SC. Entró SC, salió un 0. Pues esto es un inversor con transistores. Esto es lo que está dentro de esta representación. Bueno, aquí estamos mostrando una tabla que vamos a tomar de referencia para los cálculos en los problemas que vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos un transistor de silicio y se especifica que la tensión colector-emisor está en la condición de saturación, el valor que vamos a tomar es de 0.2 volts. O sea, un transistor en saturación tiene 0.2 volts entre colector y emisor. Tiene 0.8 entre base y emisor. Esta tensión B gamma que ustedes ven aquí será la tensión en la cual se rompe la barrera de potencial e inicia la conducción. La tensión base emisor cuando un transistor está en región activa es de 0.7 y en corte, pues la tensión base emisor será de 0. Todos estos datos corresponden a transistores de silicio. Cuando ustedes utilizan transistores de germanio, son estos otros valores. Aquí en el caso de la tensión de corte, con 0 tenemos ya polarizado inversamente la unión base-emisor, pero yo le puedo poner un -1, -2 y de todos modos está polarizado inversamente. O sea, lo mínimo que se le aplica para que esté polarizado inversamente será una tensión de 0. Bueno, entonces ahorita vamos a resolver un problema. Van a ustedes a determinar los valores de RB y RC de este circuito, de estos parámetros. Recuerden, la señal que entra aquí, en un instante será 0 y en otro instante será 5V. Entonces, con esas condiciones ustedes determinen los valores de esta resistencia. Cuando ya tengan algún valor me avisan para saber si están bien o están equivocados. Adelante. Profesor, ¿tenemos que hallar el valor de la corriente en las dos resistencias? ¿O? No. Lo que se está preguntando es determinar RB Okay. y RC. C se te está dando, que vale 10 miliamperes. Ok. Gracias. ¿Sí? Esta parte es la salida de tu circuito. O sea, aquí voy a conectar un multímetro, un osciloscopio para darme cuenta del valor que tiene.
Profe, no lo entendí bien. Dijo que cuando está en cero, la conexión base-emisor se encuentra como si fuera un circuito abierto. Así es, lo que tenemos aquí. Okay. ¿Y eso nos da la región de saturación o corte? No, bueno, corte. Cuando tú tienes un cero a la entrada, tu diodo está polarizado inversamente, por lo tanto, no tienes corriente de base. El punto de operación se va a encontrar en este lugar. O sea, al no existir corriente de base, ve aquí a qué corresponde. En corriente de colector no vas a tener tampoco. Esto es como si yo hubiera quitado este transistor y hubiera puesto un interruptor abierto. Sin embargo, cuando yo pongo SC, entonces ahora el diodo se polariza directamente, tengo mi máximo flujo de corriente, es como si mi punto de operación estuviera aquí. Entonces tu IC es lo más que puede valer. Es como si yo tuviera aquí, si hubiera reemplazado este transistor por un interruptor cerrado. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Una resistencia que hayan encontrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿HFE es beta? Así es. Ok, gracias.
un valor de resistencia. Bueno, profe, yo calculé que la resistencia del colector son 500. Bueno, probablemente en tu ecuación que estás planteando, ¿qué valor le diste a tensión colector emisor? Le di 5 volts. No. Mira, voy a escribir la ecuación de esta rama. ¿Sí? Aquí acá. Tenemos que SC será igual a la tensión en RC más ¿estás de acuerdo en esta ecuación? Es la ecuación de esta rama. Sí, profe. SC es esta caída más esta caída. Si existe esta corriente, es porque tu transistor está en saturación. ¿De acuerdo? Porque si no tendrías aquí un interruptor abierto y no habría corriente. Entonces, si esto se está comportando como un interruptor cerrado, es que tu transistor está en saturación y por lo tanto la tensión colector emisor, de acuerdo con la tabla que acabamos de ver, es una tensión de 0.2. Entonces, en tu ecuación, creo que no consideraste este valor. Sí, profe, me faltó ese valor. Ahorita Bueno, lo corrijo. está bien, adelante. Así es, correcto. Ese es el valor que debe de ir. No, cuando tu transistor está en saturación. O sea, esta resistencia RC, tú la puedes calcular cuando está fluyendo la corriente para usar este dato. Entonces, es esta condición, cuando lo tienes saturado. Si nosotros lo tuviéramos en corte, no podríamos hacer ningún cálculo porque ni existe ID, ni existe IC, porque el transistor está abierto. Es como si lo hubieras quitado. Entonces, con esta misma idea, van a determinar RB.
Sí. No vamos a manejar punto 2 porque la ecuación que tú vas a plantear para calcular RB es la tensión que tenemos de aquí a acá. O sea, de aquí a acá tengo 5 volts, que será IB por RB más tensión base emisor, no colector emisor. De acuerdo con esta tabla, cuando el transistor esté en saturación, base emisor vale punto 8. Está bien, está bien. Así es. Sí, a mí también me salió eso. Está bien, sí. Como nos dieron el dato de IC y HFE, lo único que tenemos que hacer es encontrar la corriente de base mínima para saturación. Se plantea la ecuación de la parte de entrada. Y sería esta. Y a partir de ahí obtenemos el valor de 4.211. Ahora, acá hay una parte importante. Si bien la resistencia que van a poner en el colector de 480, que viene en esta parte, el valor comercial es 470, es un valor muy cercano, no hay tanto problema. Pero para RB les dio una resistencia de 4.200. 4.200 no es un valor comercial. Los valores comerciales más cercanos son 3.300 y 4.700. ¿Cuál pondrían? Mayor resistencia. ¿Por qué? Entonces, pondría la de 4.700. ¿Algún otro comentario? No, pues igual opino lo mismo que mi compañero, la resistencia de valor más alto, porque si se coloca la de menor, pues pasaría más corriente y podría dañar el circuito. Bueno, vamos a ver. Aquí estoy marcando, estas serían nuestras pruebas características. Aquí sería la corriente de base que tengo con 4.200 ohms. Observen la recta de carga. Si yo seleccionara la resistencia de 4.700, mi corriente de base cruzaría la recta de carga en este punto. ¿Qué pasaría? Su punto de operación se salió de zona de saturación. Su circuito ya no va a funcionar correctamente. Sin embargo, si yo utilizo la resistencia de 3.300, ¿dónde cruza esta curva mi recta de carga? En este lugar. Por lo tanto, mi circuito seguirá manteniéndose en zona de saturación, va a operar en forma correcta. Entonces, es muy importante que ustedes observen al acercarse al valor comercial, ¿qué le va a pasar a su punto de operación? Para los circuitos de conmutación no debemos de salirnos de nuestra zona de saturación, porque si no, vamos a suponer que queda aquí a la mitad una tensión de 2.5. Si esto está alimentando a otro circuito digital, cuando él recibe 2.5 dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Es un cero lógico o es un uno lógico? Que no está definido. Entonces ya no va a trabajar bien. Por eso es que debemos de mantener bien las condiciones de corte y saturación. ¿Queda claro? Sí. Así es. Bueno, en este caso, el valor era muy cercano. ¿Qué va a pasar si yo tuviera ese dilema? Esta recta de carga estaría de esta manera.
Si mi recta de pongo una resistencia más chica, voy a provocar que aumente mi corriente de colector. Entonces, mi recta de carga quedaría así. Y entonces, aún con 4200, ya lo saqué de zona de saturación. El punto de operación se vino para acá. Si yo le diera una resistencia más grande, tendrían este caso. Aquí no habría problema, con los menos 4200 seguirá saturado porque tu punto de operación está en esta zona. Hay que fijarse de los dos lados. Así es. Están relacionados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer otro problema. Ahora van a resolver este problema. Va a ser lo mismo. Van a determinar los valores de las resistencias. Igual, su señal de entrada en un instante dado será 0 y en otro será de más 5 volts. Con esas condiciones, hay que determinar los valores de las resistencias. Aquí se les está dando el dato de que para la condición de corte, la tensión que hay entre base y emisor será de menos 0.5 volts. Y nuevamente tenemos transistores de silicio. Para considerar el transistor cuando esté saturado, la tensión colector emisor será de 0.2 volts y la tensión base emisor será de 0.8 volts. Entonces, inténtenlo, por favor. Bueno, se acaba el tiempo. Salimos y regresamos, por favor.
Profesor, una duda. ¿Sí? En la parte que dice menos EBB, lo va a mandar el 2.5 pero negativo, ¿verdad? Así es. Sí. Y otro, dice que para asegurar la condición de corte, el voltaje base emisor es de menos 0.5 volts, pero la parte de saturación se maneja de la misma forma, con el Desde el punto. punto 8. Cuando está saturado en base emisor tienes punto 8. Y cuando está en corte vas a tener la tensión de 2.5, menos 2.5. ¿Sí? Gracias, profe. La tensión aquí en base emisor en corte es menos 0.5. Está marcada. ¿Sí? No. No.
Profe, a mí el valor de la resistencia R1 me salió 2.5 kilos. R1, 2.5. No, Ok, voy a revisarlo, profe. está bien. Profesor, ¿Sí? a mí en RC me salió 420 ohms. RC, Sí, 420. No, yo creo que sigue siendo 480. Y RC, exactamente. Pienso que para la persona que sacó 420, que aquí en colector emisor reemplazó punto 8, es el punto 2. ok, sí, Ok. De hecho, la parte de saturación para la salida es prácticamente igual que el ejemplo anterior. Por lo tanto, las condiciones son exactamente las mismas. Ahora, cuando la señal de entrada vale 0, el circuito les queda de esta manera. Que revisen primero el circuito a ver si están de acuerdo que se transformó a eso cuando la señal de entrada vale 0. Y después verificar las ecuaciones si están de acuerdo. Si no, díganme y lo explicamos. No, lo que significa es, cuando la señal de entrada vale 0, significa que aquí lo que estoy haciendo es puse ahí tierra, ¿no? Por lo tanto, tu circuito te va a quedar para esa condición de tierra como lo que tenemos aquí. Ahora checa las ecuaciones a ver si estás de acuerdo.
En la parte de entrada del circuito ustedes tienen dos incógnitas, R1 y R2. Por ejemplo, ya planteamos la ecuación en relación a estas variables cuando el transistor está en corte. Ahora podrían plantear las ecuaciones que relacionan a estas dos variables cuando el transistor está en saturación. Entonces, tendrían dos ecuaciones, dos variables, pueden resolverse. Profe, una pregunta. En ¿Sí? las ecuaciones que se están mostrando, no entiendo cómo sale la de 5R1 igual a R1 más 2, más R2, y R2 igual a 4R1. A ver, ¿estás de acuerdo hasta la ecuación anterior donde R1 entre 0.2 es igual a R1 más R2? Sí, profe. Ahí. Bueno, 1 entre punto 2, ¿cuánto queda? Ok, sí. Sale el 5. Sale el 5 exactamente. Y después ya nada más pasas este R1 para acá y ya te queda esta ecuación. Ah, ok, sí, profe, ya. Gracias. No hay que... Entonces, desde el enunciado del problema se está planteando que aquí hay una tensión negativa. Esto es para asegurar la condición de corte. Entonces, profe, si esa condición no es negativa, ¿estaría en saturación? No, primero depende de qué valor tienes aquí y de la relación de los valores. Recuerda que para que el transistor esté en corte, la tensión que hay en la base tiene que ser menor a la tensión que hay en el emisor para que esté polarizado inversamente. Cuando esta tensión es mayor a 0.8, tu transistor va a estar en saturación. Porque de hecho más adelante vamos a ver ejemplos de compuertas donde la compuerta tiene puras alimentaciones positivas. En este caso hay una tensión negativa que asegura más la condición de corte, pero también se puede con puras tensiones positivas, guardando la relación adecuada de los valores de X. Ah, ok, gracias, profe. No, de que cuando el transistor está en saturación, les queda este otro ciclo. Sobre todo, chequen el diagrama a ver si están de acuerdo.
Profesor, ¿Sí? en R2 me salió 13.5 kilos ¿Correcto? ¿Está bien? y en R1 3.37 kilos. Bien, está bien, así es. ¿Alguien tiene dudas en las ecuaciones para saturación? Andrés, ¿qué decías? Sí. Los valores son R2 13.5 pas y R1 3.5. ¿Le puede subir tantito, profe, por favor? Es importante que entiendan las ecuaciones. No lo estamos haciendo a partir de fórmulas preestablecidas. Cada una de estas ecuaciones que ustedes ven se está sacando directamente de su diagrama. Entonces, para que no esté claro, díganme, para explicar. Profesor, es que no me queda claro la parte del 5 es igual a I1 R1 más 0.8. ¿Por qué se le suma el 0.8? Está bien. Fíjate la trayectoria que estamos siguiendo. 5 volts, o sea, la tensión que yo tengo aquí es igual a la caída que hay aquí. R1 por I1 más la tensión que tienes de aquí acá. Es punto. Toda mi rama. De aquí hasta acá. Nos aprendemos. 5 volts es esta caída más esta caída. ¿Y qué pasa con la caso, caída de ¿cómo? R2? ¿Qué pasa con la caída de R2? Es el mismo principio. Esta tensión de 2.5 que tú tienes aquí es igual a la caída que hay en R2 más esta otra caída. Fíjate, el sentido de recorrido de aquí es en esta dirección. ¿Cómo fluye la corriente? En sentido contrario. Por lo tanto, estos menos 2.5 es igual a menos 2 por R2 más 0.8. Observa las polaridades de las baterías. Esta de 5, ¿cómo está? Y esta de 2.5, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Axel? ¿Queda claro o hay dudas? Es que lo que, no logro entender es por qué lo saca como dos diferentes, o sea... No es que sea diferente, es la misma idea. Fíjate, aquí 5 volts, yo tengo aquí, si yo llegara con un multímetro, me diría de aquí a tierra 5 volts. Como que estoy siguiendo la trayectoria paralela. Lo que tengo de aquí a acá, más lo que tengo de aquí a acá. Mi sentido de recorrido es este.
la corriente va en el mismo sentido. Por lo tanto, estos 5 volts es igual a la caída que tienes aquí, que va a ser R1 por I1 más la tensión que hay de este punto a tierra. Son estos 0.8 ecuación. Y en el otro caso es lo mismo. ¿Cuánto vale la tensión de este punto a tierra? Por la polaridad que tú tienes aquí es menos 2.5, que es igual a esta caída más esta caída. Solo que aquí la corriente va en sentido contrario a mi sentido de recorrido. Por lo tanto, me quedan menos 2.5 es igual a menos I2 por R2 más 0.8. Así. No, en el nodo lo que tenemos es que I1 es igual a corrientes que entran son igual a corrientes que salen. I1 es igual a I2 más I2, la que tenemos aquí. La primera. Es el voltaje de base a emisor, ¿no? Si hubiera aquí alguna resistencia entre emisor a tierra, entonces sería 0.8 más la caída que tienes aquí. Vale, vamos a suponer que aquí hay una resistencia en esta parte. Yo tendría para la de 5 volts. 5 volts es igual a la caída que hay aquí, más la caída que hay aquí, más 0.8. Este es el sentido de recorrido. Recuerda que siempre dos ramas que están en paralelo tienen la misma tensión. Entonces es lo mismo leer 5 volts de aquí hasta acá que 5 volts por este otro camino. ¿Queda claro o hay problemas? Entonces, solo para el menos I2R2 es porque va en sentido contrario a la corriente. Exactamente. La corriente va en sentido contrario al sentido de recorrido que estoy llevando. Okay. Por eso fue el menos. ¿Alguna otra pregunta? También esta información se la voy a enviar. Lo que sí me interesa es que entiendan la situación. Porque lo demás pues se salva. Disculpe, profe. ¿Estos ¿Sí? ejercicios los está sacando de algún libro en específico? Estos los pueden tomar de referencia de los 2 primeros libros que les di en la hoja de ayer. Ok, sí. Perfecto. Sí, para darle una checada. Porque la verdad es que sí, se me dificulta un poquito, pero, o sea, lo voy captando como lo va explicando, pero no lo puedo hacer por mí mismo todavía. Entonces, voy a dar una Para checada. que es importante que recuerden bien todos sus conceptos de teoría de circuitos, sus ecuaciones de nodos, las leyes de Kirchhoff, divisor de tensión, divisor de corriente, principio de superposición, Thevenin, todos esos teoremas deben sabérselos bien, porque aquí prácticamente es aplicación de todos esos conceptos. Profe, perdón por el desconocimiento, pero es que de verdad no me queda como claro. Es que a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿por qué los 5 volts salen nada más de la intensidad 1 y la resistencia, bueno, el voltaje R1
más los 0.8 y sin tomar en cuenta el voltaje en la resistencia 2. Porque mira, tú observas estos elementos, esta resistencia y la batería 2.5 están en paralelo con la unión base emisor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo es la tensión en un paralelo? El voltaje es el mismo. Ya. Exacto. Ya, muy bueno. Muchas gracias, profe. Sí, ya nada más eso era como que lo que me quedaba duda. Pero entonces, por ejemplo, ahí como el voltaje es el mismo, no se va a tomar en cuenta, como por así decirlo, los 2.5 volts negativos. Para esta ecuación, la de 5 no hace falta. Ya. Bueno, vale. Gracias, profe. Están en paralelo. Ya me quedó claro. Gracias. Vale. Entonces, una vez que ustedes tienen ya los valores de I1 e I2, que se reemplazan en esta ecuación, ya nuestra I de base mínima la habíamos encontrado antes, que era de 1000 amperes, y como encontramos una relación de R1 y R2, lo reemplazamos, les es que ustedes obtienen los valores de resistencias. ¿Alguna pregunta? A ver, esta ecuación viene de aquí. ¿Cuánto vale I1? 4.2 entre R1. 4.2 entre R1. ¿Y cuánto vale I2? Esta expresión que tienes aquí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Les queda este otro circuito de tarea para que ustedes practiquen. Aquí ya conocen los valores de las resistencias. Lo que van a hacer es determinar, por ejemplo, cuando la señal de entrada vale 0, encontrar que efectivamente la tensión base emisor es negativa, da un valor negativo. Si da un valor negativo significa que su transistor está en corto. Cuando ustedes aplican 12 volts van a encontrar una corriente de base, una corriente que tenemos aquí de colector, a través de la fórmula de que IC es igual a HF por IB, van a encontrar la corriente de base mínima para saturar. Si esta corriente que encuentren es mayor a la mínima, su transistor cumple perfectamente las condiciones de saturación. Van a hacer esos cálculos para comprobar que efectivamente esto trabaja en forma correcta. ¿Alguna pregunta? Las tareas se entregan cuando hagamos el examen de este departamental. Me lo mandan en un archivo PDF al correo al de mponsef@ipn.net. No viene de la solución. Bien. O sea, aquí viene nada más que ustedes resuelvan este problema. Obviamente, para resolverlo, pues se utilizan los conceptos que hemos visto anteriormente. Bueno, pero aún así podríamos checar con usted la solución el día de mañana para ver si más o menos fuimos bien. Se puede ir comentando, así es. Ok, muchas gracias. De hecho, normalmente los jueves, el jueves de mañana no, porque llevamos apenas poca información. Mañana seguimos contigo. Pero a partir ya de mañana para los siguientes jueves son de dudas, tanto de las prácticas como de las tareas. ¿Sí?
No es que resolvamos la tarea en ese momento, ¿no? Tú me vas a mostrar lo que hiciste y yo te diré, pues, tal ecuación no está bien planteada, no consideraste esto, malas prácticas, sobre todo los diseños. Me vas a mostrar tus diseños y yo te iré orientando, vayas a la solución correcta. No te voy a dar, esta es la solución, no. Voy a orientar para que veas esa solución. Okay. Bueno, aquí ya nada más, cuando usamos el transistor como conmutador, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la temperatura. Saben ustedes que con la temperatura se mueve el punto de operación, entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Aquí, por ejemplo, mencionábamos que en la unión base-emisor teníamos una tensión de menos 0.5. También si le hubiera puesto una tensión de menos 1, tendría corte, y puedo poner menos 2 y se cumple. Pero ¿qué tal si le pongo menos 100? Está polarizado inversamente. A lo mejor eso ya no lo aguanta. Tengo que ver la hoja de especificaciones hasta cuánta tensión soporta para que se cumpla la condición de corte, ¿no? O sea, que no lo destruya por tanta tensión inversa. Igual con la corriente. Entonces son otros aspectos que hay que tomar en cuenta para que opere de forma adecuada su circuito. También, aquí cuando nosotros tenemos los circuitos con transistores, por lo que acabamos de ver, su corriente de colector cuando pasa de corte a saturación, tiene que cruzar toda la región activa. Entonces, cualquier circuito no pasa inmediatamente, se tarda un poco. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, si no hay dudas, hasta aquí es todo y nos vemos mañana. Muy bien, Hasta mañana, profe. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, sí, hasta luego.